Bien, vamos a compartir entonces la palabra del Señor. Dios bendiga a todos los que estamos en esta hora reunidos para adorar al Señor. Amén. Adoramos al Señor por este tiempo maravilloso que Dios nos puede permitir invertir tiempo, ¿cierto? Buscando al Señor. ¿Estamos? Así que Dios bendiga a todos los hermanos en Chilecito. Espero que hayan ido al culto, que no se queden en la casa algunos, ¿cierto? Sino que estén ahí. Quiero compartir una palabra. Voy a ir directo a la palabra porque voy a ser largo hoy día. Voy a predicar como 2 horas más. No, no voy a ser corto. ¿Ya? Según yo. Vamos a ir entonces a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Voy a hablar de una palabra bien bonita que yo, ¿cierto? Una palabra muy linda que yo, por lo menos para mí, pues no sé, los que están en el espíritu entienden. A ver. Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos 8, versículo 14. Ahí vamos a estar compartiendo del 14 al 17. A ver. Dice la palabra de Dios. Y así, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Amén? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Amén? El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, ¿de qué? De que somos hijos de Dios. Así que Dios bendiga esta palabra. Vamos a compartir en esta hora, ¿cierto? Esta palabra. Vamos a orar. Señor, amado Dios, te damos gracias en esta noche por la bendición de poder estar acá, de poder estar compartiendo tu palabra. Bendícela en nuestros corazones. Ayúdame. Dame gracia, dame la sabiduría, dame las palabras justas y que pueda hablar lo justo, Señor, para que podamos ser bendecidos. Oro por los hermanos en Chilecito, oro por los que estén y puedan conectarse a través de Facebook, Señor, y por los que estamos reunidos acá. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén. Bien, quiero que compartamos esta palabra, ¿ya? Aquí el que escribe esta carta a los romanos, ¿cierto? ¿Por qué decimos a los romanos? Porque el apóstol Pablo está escribiendo a una iglesia que estaba en Roma, ¿cierto? Pero no significa, ¿cierto?, que a los que le estaba escribiendo eran los romanos como nación, sino que le está escribiendo a cristianos, ¿cierto? A cristianos que vivían en Roma. Habían cristianos judíos, otros cristianos eran cristianos, ¿cierto?, gentiles, pero era un grupo de cristianos a los que Pablo aquí le está escribiendo, ¿ya? Y el apóstol Pablo le está diciendo a los cristianos, ¿cierto? Y quiero que pongamos atención, porque aquí hay una declaración que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Estamos? Y fíjense en lo que dice, una manera que él tiene, ¿cierto?, de hablar, porque él está hablando de algo que es, ¿cierto?, el Espíritu Santo. El versículo 15 dice, pues no habéis recibido, ¿qué cosa? Si ustedes me siguen con la lectura, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Estamos? O sea, aquí está hablando del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, aquí el apóstol Pablo lo está identificando de muchas formas. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo tiene diferentes nombres. Ustedes cuando leen la Biblia, los que leen la Biblia, a veces el Espíritu Santo se le llama el Espíritu de verdad. ¿Por qué? Porque el Espíritu se le llama el Espíritu de verdad porque Él nos guía a toda verdad. ¿Cierto? A veces se le llama el Espíritu de Cristo porque el Espíritu, ¿cierto? El Espíritu de Cristo, refiriéndose al Espíritu Santo, porque es la presencia de Cristo en nuestra vida del momento que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. ¿Estamos? También se lo llama el Espíritu de la promesa, el Espíritu de la gracia y también el Espíritu de santidad. Así que, pero aquí, ¿cierto? Vamos a hablar de una palabra que dice, y un nombre, vamos a hablar de un nombre, ¿cierto? Que toma el Espíritu Santo. Y aquí la expresión, ¿cierto?, que resume, o esta frase para referirse al Espíritu Santo, dice el versículo 15,
Dice, habéis recibido el espíritu ¿de qué? De adopción. De adopción. ¿Estamos? Ahora, fíjense una cosa, y esto es importante que lo entendamos, porque nosotros no podemos entender ningún otro nombre del Espíritu Santo si primero no entendemos esto. O sea, lo primero que tenemos que entender, ¿cierto? Es que nosotros debemos tratar de comprender lo que significa el espíritu de adopción, porque ninguna otra forma tendría sentido, ¿cierto? Si nosotros no tuviéramos acceso a la oportunidad y a la bendición que Dios nos está dando de ser hijos, ¿cierto? A través del Espíritu Santo. O sea que Dios, dice que Dios envió al Espíritu Santo, ¿para qué? Y escúcheme una cosa, Dios, ¿cuánto hemos creído en Jesús? Todos los que estamos aquí hemos creído en Jesús como Señor y Salvador. Entonces, cuando nosotros creímos en el Señor, creímos en Jesús, Dios, el momento que nosotros creímos en Jesús, Dios envió su Espíritu Santo a nosotros, a nuestra vida. El Espíritu Santo habita en nosotros, ¿cierto? Y el Espíritu Santo es un sello que Dios nos pone. Es un sello, ¿cierto? Y ese sello es como, cuando hablamos de un sello, estamos hablando de un timbre, ¿cierto? Un timbre, un sello, cuando usted hace un trámite legal, ¿qué le da validez a ese documento? ¿Qué le da validez? El timbre, si usted le da qué sé yo, usted hace un certificado de lo que sea, pero si no tiene el timbre, ¿cierto? Ese timbre, ese sello, no tiene ese documento, no tiene ningún valor. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando Dios, ¿cierto? A través de su Espíritu Santo a nosotros nos adopta, Él también va a poner un sello de que somos hijos legales. ¿Y cuál es el sello que Dios pone en nosotros? El Espíritu Santo. ¿Me entienden o no? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el certificado, es lo que sella, es lo que dice que nosotros somos hijos de Dios. O sea, es lo que sella esa acta, ese documento de ¿qué? De adopción. Ya van a entender lo que quiero decir. Entonces dice que nosotros no hemos recibido el espíritu de esclavitud para vivir bajo temor otra vez. ¿Cuántos nosotros vivimos con temor, con inseguridad, con miedo? ¿Cierto? Entonces ahora nosotros hemos recibido, ¿qué dice? Que ahora son hijos, dice, somos hijos. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu ¿de qué? De que somos hijos de Dios. Pero hay mucha gente, hay muchos creyentes que van a la iglesia y que no están seguros si son hijos de Dios. Se sienten inseguros. Y eso no debe ser. ¿Por qué? Porque nosotros aceptamos a Jesús y lo recibimos al Señor por la fe. Por lo tanto, si alguno se acerca a Dios y cree en Jesús, cree en el Señor, tiene que creerlo por la fe. Ahora hay algo que nosotros tenemos que entender para saber lo que significa esto, el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo a nosotros nos adopta. Escuche bien, la adopción, yo no sé si ustedes alguna vez, quizá hay padres que estén escuchando, que son padres o que son hijos adoptados. Hay muchos hijos, padres que han adoptado hijos. Entonces, la adopción es la única manera, y esto escuche bien, es la única manera que nosotros, todos nosotros los que hemos creído que podamos nosotros llegar a ser hijos de Dios. No todas las personas son hijos de Dios. Aunque vayan a la iglesia, no todos son hijos de Dios. Porque no te hace ser hijo de Dios el hecho de que uno vaya a la iglesia. ¿Ya? Porque hay una teoría, por ejemplo, que se llama el universalismo. ¿Qué dice el universalismo? Dice esto, dice que todos somos hijos de Dios. Los buenos, los malos, todos somos hijos. Y no es así, eso no es así, no es verdad, no es así. Amén. Todos somos criaturas de Dios, todos fuimos creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. ¿Se entiende? No todos somos hijos de Dios. Para ser hijo de Dios, no simplemente tiene sentido nacer, no. Porque hay mucha gente que nace, ¿cierto? Pero para llegar a ser hijo de Dios, ¿cierto? Como dice Juan capítulo 1, verso 12, que más a todos los que creyeron, a los que le recibieron, el Señor le dio potestad, le dio derecho de ser hijo de Dios. O sea, le dio potestad. ¿Qué significa eso? Que para ser hijo de Dios usted necesita una potestad. ¿Qué significa poder o potestad? Significa un derecho legal, un documento legal. O sea, si usted no tiene un documento legal que usted diga que usted es hijo, usted no puede ser hijo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiero decir que no todos somos hijos de Dios.
Pero la verdad es que Dios tiene, mire, yo le voy a decir algo, aprenda esto, Dios tiene un solo hijo. ¿Quién es? Dios tiene un solo hijo, uno solo. Por eso nosotros hablamos del unigénito Hijo de Dios, ¿cierto? El unigénito, ¿qué significa esa palabra unigénito? Significa único en su género, único en su género. O sea que Dios tiene un solo hijo, ¿ya? Todos los demás somos adoptados. Todos los demás, para llegar a ser hijos de Dios, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que pasar por un proceso que se llama el proceso de adopción. ¿Me están entendiendo? Entonces, y la única manera que una persona pueda llegar a ser hijo de Dios es que Dios nos adopte. Porque ya dijimos, hay un solo hijo. ¿Quién es? Jesús. Es el unigénito, es el único hijo de Dios. Entonces, para que todos nosotros podamos llegar a ser hijos de Dios, Dios tiene que, por eso dice la Biblia, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. O sea, yo no dije, voy a ir a Dios, porque no, Él nos eligió a nosotros, aunque nosotros dimos el paso, nosotros, ¿cierto?, aceptamos la invitación, pero a él se le ocurrió, ¿qué cosa? Adoptarnos. ¿Me está entendiendo? Él nos adoptó. Entonces, mire, la adopción, o sea, Jesús, ¿cierto? O sea, es Dios quien nos integra a nosotros. ¿A qué cosa? Porque la Biblia dice que la iglesia es como una familia, ¿cierto? Una familia. Entonces, aquí en la familia de Dios hay un solo hijo. Todos los demás somos hijos adoptados. ¿Me siguen o no? O sea que la única manera de llegar a ser hijos, ¿cuál es? Por adopción. Somos hijos por adopción. Ahora escúcheme bien, la adopción, cuando Dios decide adoptarnos, la adopción no era necesaria, y ojo, no era necesaria para la salvación. Traten de entenderme lo que les voy a decir. Póngame mucha atención. Es decir, que Dios nos podría haber, a nosotros, nos podría haber salvado. Escuchen bien, porque esto es sumamente importante. Dios a nosotros nos podía haber salvado, ¿cierto? Nos podía haber perdonado nuestros pecados. Y Dios podía habernos dicho, ya, los perdono, los salvo, ¿qué más? No los voy a mandar al infierno, no los voy a pasar por el juicio, ¿cierto? ¿Me entienden? Pero, nada más. O sea, fíjense, el proceso de cómo nosotros siendo hijos, ¿de qué? ¿De qué éramos hijos? La Biblia dice que todos éramos hijos de ira, que el juicio de Dios estaba sobre nosotros. Éramos hijos de ira, ¿cierto? Y estando separados por causa de nuestros pecados, estando separados de Dios, Dios nos llamó, somos llamados a nosotros, ¿para qué? Somos llamados para ser salvos, nos llamó a la salvación. O sea, y fuimos incluidos en la familia de Dios. Pero el apóstol Pablo acá dice, y está explicando que este libro romano habla del evangelio, pero pongan atención. Él nos habla de la salvación. Él dijo, ya los voy a perdonar. Pudo haberlo hecho así. ¿Me siguen o no? Pudo haber dicho, ya, los voy a perdonar, los voy a salvar. No van a ir al juicio. Ya, listo. Pero, nada más. ¿Qué significa eso? Nada más. O sea, podíamos recibir los beneficios, pero el único beneficio que Dios no estaba obligado, ¿a qué cosa? A adoptarnos, a que fuéramos sus hijos. ¿Están entendiendo? O sea que nosotros, ¿qué hubiese pasado si Dios hubiese dicho, bueno, por pura gracia nomás, los voy a perdonar? Por pura gracia, ¿cierto? No los voy a mandar al castigo eterno, ¿cierto? Pero, ¿cierto? No los voy a adoptar como hijo. ¿Qué habría pasado? ¿Qué habría pasado si, escúcheme bien, qué hubiese pasado si Dios solamente nos perdona y nos salva? Y no nos incluye como hijos. ¿Qué habría pasado? Nosotros no tendríamos una cosa que se llama, ¿sabe qué? No tendríamos comunión con Dios.
Porque Él no nos está dando la filiación. ¿Sabe lo que es la filiación? Es la relación de padre e hijo. O sea que la adopción es una gracia sobre gracia. ¿Qué significa eso? Que Dios, cuando Él decide adoptarnos, decide que haya una relación. O sea, nosotros podíamos haber sido salvos, Dios nos había perdonado los pecados, pero nada más, ninguna. No, o sea, es como decir, ya, listo, te perdono todo lo que quieras, pero no tengo nada más que ver contigo. Entonces, ¿por qué es importante la adopción? Porque se crea cuando uno es hijo y tiene un papá y un papá tiene un hijo, se crea, ¿qué cosa? Una relación. Entonces la adopción es eso. Esto tenemos que entender algo, miren, mucho más profundo. Y es que la adopción nos trae eso. ¿Qué nos trae? Una nueva relación. Acuérdense que todos estábamos apartados, separados por Dios. Están destituidos todos nos merecíamos al infierno, todos. Pero el Señor dice que Él nos adopta como hijos. ¿Para qué? Para tener una relación íntima. Por eso es importante que entendamos esto. Mire, aquí hay algo bien bonito. Si ustedes tienen Biblia, mire, busquen ahí en Hebreos, en el libro de Hebreos, capítulo, aquí hay algo muy lindo. Espero que me estén entendiendo. ¿Están entendiendo, no? Hebreo 1.15. Mira lo que dice Hebreo 1.15. A ver. Creo que ese no parece que no. Ellos 1.13, perdón. 1.13. ¿Qué dice 1.13? Dice así. Pues, ¿a cuál de los ángeles? Pongan atención. ¿A cuál? Una pregunta. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados por el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Qué quiero decir esto? Mire, le está hablando, está haciendo una pregunta en relación a los ángeles y está diciendo, Dios está diciendo aquí que a ninguno de los ángeles, Dios le dijo hijo. ¿Me entienden? A ningún ángel Dios le dijo hijo mío o hijo. A ninguno. O sea que ningún ángel, ¿qué quiere decir esto? Que aunque son ángeles, son seres santos, no están bajo juicio, ¿cierto? Estoy hablando de los ángeles de Dios que permanecieron en el cielo. Son seres que están en la misma presencia de Dios, pero aún así, a ninguno de los ángeles Dios le dijo hijo. ¿Me está entendiendo? Ninguno. Y de hecho, ningún ángel cuando le habla a Dios, ningún ángel le dice padre. ¿Me entienden lo que digo? Entonces, imagínense, Dios, yo quiero que entiendan lo que estamos tratando de hablar, porque quiero hablar más con el corazón que con el corazón y la palabra. Porque imagínense, Dios nos está invitando a nosotros a tener una relación que ningún ser creado puede tener con Dios. Ni los ángeles. O sea, esa relación de padre e hijo no lo puede tener nadie, ningún ángel, ningún ser creado por Dios. Solamente es dado a nosotros. Entonces, cuando un ángel se refiere a Dios, ¿cierto? Le habla, nunca la Biblia en ninguna parte dice que los ángeles le llamaron a Dios Padre. De hecho, la oración, y escuche, y aquí póngame mucha atención. La oración, ¿qué es la oración? ¿Qué es para ustedes la oración? La oración significa diálogo. ¿Cierto? Es un diálogo, no es monólogo, diálogo. ¿Por qué entonces la oración es solo, ponga atención, cuando hablamos, nunca la Biblia lo llama oración, ¿cierto? Que es un diálogo, que es un medio de comunicación, ¿cierto? Con los ángeles. Nadie, o sea, lo que quiero decir es que la oración es una cuestión dada solamente al hombre con Dios. La oración, ¿me entiende? La oración es solo un medio de comunicación que es utilizada entre Dios y el hombre. Ningún ángel, ni siquiera la oración tiene que ver con Dios y los ángeles, solamente el ser humano. Es solo una oportunidad de diálogo que Dios nos da
de comunicación que Dios solo tiene ¿con quién? Con sus hijos. Y la pregunta que me hago yo, ¿usted somos hijos adoptados o no? ¿Qué dice usted? ¿Somos hijos? ¿Creemos eso? Entonces, si yo creo eso, y la oración es algo que Dios dio para comunicarse con el hombre, entonces, ¿por qué no oramos? ¿Por qué somos tan malos para orar? Si la oración es el privilegio, es un privilegio que Dios le dio solamente al ser humano. O sea, no a todos. ¿A quiénes? A sus hijos. ¿Por qué usted? ¿Por qué jóvenes? ¿Por qué señorita? ¿Por qué hermano? ¿Por qué no ora entonces? Si es un privilegio, y ese privilegio solamente lo tiene Dios con el hombre hacia Dios. ¿Está entendiendo? Aún más le digo una cosa. Usted sabe que todas las religiones primitivas, todas las religiones, en todas las culturas que son politeístas, usted sabe eso, ¿cierto? Que tienen muchos dioses. Cuando las culturas crean sus propios dioses, ¿cierto? Y todos esos dioses que adoran, nunca, escucha bien, nunca, todas las culturas que adoran dioses, nunca a sus dioses le dijeron padre. ¿Estamos? O sea, nunca son considerados padres. No hay ningún registro en todas las religiones, en todas las culturas, donde a sus ídolos se les diga padre. Aún en nuestra cultura autóctona, ¿cómo le decimos? Hablamos de la Pachamama. ¿Qué es la Pachamama? La madre tierra. O el Taita Inti, ¿cierto? Que el Padre Sol. En fin. Pero nunca en las religiones o en las sectas, nunca a lo que adoran, nunca le llamaron padre. Por ejemplo, los indígenas llamaban al sol, le llamaban Padre Sol, pero no se referían al Padre Sol como un acto de relación, sino que como que ese señor creado, como algo de autoridad, algo que está sobre ellos, pero nunca se expresan del Padre Sol como una relación de padre e hijo. ¿Me entiende? Nunca esos hablan con el sol, ¿cierto? Adoran al sol en el sentido de que hay una relación filial. Entonces, cuando alguien dice, por ejemplo, ¿ustedes escucharon hablar de Sigmund Freud? ¿Quién fue Sigmund Freud? El padre del psicoanalismo, dice. Pero que sea el padre del psicoanalismo no quiere decir que por ejemplo, que hay una relación filial, una relación de padre e hijo. No, significa al que originó todo este tema del psicoanálisis, pero no está refiriéndose a que es un padre que tiene relación con el hijo. Amén, hermanos. Entonces, en el Islam, por ejemplo, los musulmanes, ¿a quién adoran? El Islam, Alá. ¿Usted sabe cuántos nombres hay para referirse a Alá? 99 nombres se le usan para referirse a Alá. Qué sé yo, le llaman Alá, le llaman el creador, el poderoso, el irresistible, el exaltado, el magnífico, el conquistador, le llaman, qué sé yo, el sublime, el protector, pero de los 99 nombres que se le dan a Alá, ninguno es padre. ¿Estamos? De los 99, ninguno es padre. De hecho, en el judaísmo, los judíos, escuchen bien, los judíos nunca llaman a Dios padre. ¿Sabían eso? Los judíos, cuando se refieren a Dios, le dicen Yahvé, ¿me entienden? Le dicen Elohim, le dicen, qué sé yo, Adonai, cualquier nombre, menos padre, ninguno. De hecho, ¿cierto? Un teólogo hizo una investigación y estudió todas las tefilá. ¿Saben lo que son las tefilá? Las tefilá son las oraciones escritas de los judíos que las escriben, ¿cierto? Y las van registrando. Entonces, y este hombre hizo un estudio y no encontró ninguna información, ningún escrito en ninguna parte a través de la historia donde algún judío en sus rezos le haya dicho a Dios Padre. Se encontró una sola que fue en el siglo X después de Cristo en Italia. Fue la única oración que se encontró, pero ninguna, o sea, nadie, ningún judío, nadie le dice a Dios Padre. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es padre de cualquiera. ¿Está entendiendo, no? Por eso fue tan revolucionario Jesús. ¿Usted sabe por qué Jesús fue revolucionario, no?
¿Por qué Jesús lo escandalizó a los religiosos, a los judíos? Porque Jesús siempre que oraba se refería a Dios como su Padre. Entonces, para los judíos, que Jesús dijera Padre era como una falta de respeto. Era como, ¿cierto? Era como un insulto. Llamar a Dios Padre. ¿Por qué? Porque los judíos no estaban acostumbrados. Nadie le decía a Dios Padre. Entonces, ¿cómo llaman los hijos a su papá? Papá, ¿cierto? Yo no sé quién está ahí, pero por ejemplo, no sé, pues la Valentina o la Alexia, no le dicen a su papá, le dicen, Diego, Diego Escuderos, no le dicen Diego Escuderos, le dicen papá, o pa, ¿cierto? Pero nadie le dice a su papá por el nombre del documento de identidad. ¿Cómo le dicen? Papá. ¿Me están entendiendo lo que digo, no? Ahora, fíjese. ¿Por qué? Porque uno se refiere al padre, se refiere, ¿cierto? Por la relación filial, no por otra cosa. O sea, lo llamamos invocando, ¿qué cosa? Invocamos ¿cómo le diríamos? La relación filial. ¿Estamos? Lo llamaríamos por el vínculo. Ahí está, esa es la palabra. Los hijos se refieren a los padres con el vínculo, o sea, papá. No son pocos los que tutean. Oye, Peter, oye, Carlos. Cualquiera de nosotros llamaríamos. Ahora, fíjese un detalle. ¿Cierto? Si una persona le dice a su papá, ¿cómo le va a decir papá? Cuando todos nosotros nos referimos a una persona, ¿cierto? Nos referimos, por ejemplo, ya a Diego. Todos nos referimos Diego Escudero, Diego, pero ninguno de nosotros, ni los 7.000 o 8.000 millones de personas en la tierra, le van a decirle papá a Diego si no es el papá. Le van a decirle Diego, no le van a decir papá, porque el papá es solamente el hijo. ¿Entiende lo que digo? No sé si me entienden. Entonces, hay uno solo en los 7, 8 mil millones de habitantes sobre la tierra y de todas las generaciones que han habido, hay uno solo que podía decirle a Dios papá. ¿Quién era? Jesús. Solo Jesús podía decirle a Dios papá. De hecho, cuando los discípulos le dijeron a Jesús, ¿se acuerdan? Señor, enséñanos a orar. Todos los discípulos, todos eran judíos prácticamente. Entonces, cuando Jesús le dice, los discípulos le preguntan a Jesús, enséñanos a orar. ¿Qué le dijo Jesús? Ustedes van a orar así. ¿Cómo van a orar? Padre nuestro, Padre. Claro, los discípulos quedaron espantados. ¿Por qué? Porque nunca los judíos habían orado así, dirigiéndose al Padre. Entonces Jesús les dice por primera vez, así van a orar. Padre nuestro. Porque solamente los hijos pueden decirle a Dios Padre. Amén, hermanos. Es una sorpresa para los discípulos. Ellos nunca habían orado así como están llamando a Dios Padre. ¿Cómo lo están llamando a Dios Padre? Por eso Jesús, ¿me entiende? Y Pablo dice que el espíritu de adopción, cuando nosotros recibimos el espíritu de adopción, podemos decirle a Dios, mire, vuelvan conmigo ahí a Romanos, capítulo donde al principio. 8. Capítulo 8 de Romanos, ¿cierto? El verso 15, si no me equivoco. Dice así, no habéis recibido, ponga atención a esto que aprender, que no hemos recibido sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, ¿qué clamamos? Abba Padre. Esa palabra Abba Padre es una palabra aramea, es una expresión aramea. ¿Ya? Es algo así como un monosílabo. ¿Qué significa eso? Que yo les pregunto, ¿qué es lo primero antes que el niño empiece a hablar, cuando está recién hablando? ¿Qué es lo primero que dice un niño, un bebé, a su papá? ¿Cómo le dice? Si un monosílabo, ¿qué sería? Cuando ni siquiera saben decir papá. El niño, lo primero que va a decir pa. Upa, upa. ¿Sí o no? Pa, upa, upa, pa. Eso.
Entonces, esa expresión, Abba Padre, es una expresión de cariño, de seguridad, de confianza que fortalece el vínculo. Por eso ese niño va a crecer, va a ir creciendo y va a fortalecer esa relación, ese vínculo con su papá, y él va a saber siempre que no es el nombre, que es su papá. Y eso va a crear una confianza. Entonces Jesús no estaba negando que Dios era Dios, pero Jesús está reconociendo que Dios es su papá, es su padre. Entonces ese Abba Padre, ¿cierto? Es una expresión de afecto, de confianza, de decirle, es como decirle a Dios, no es lo mismo decir Padre, ¿cierto? A decirle papito, oye pa. Es una expresión de confianza, ¿sí o no? Entonces, pero eso no lo pueden hacer todos, solo Dios, solo los hijos. Por eso la adopción es siempre una iniciativa de arriba hacia abajo. O sea, ¿quién es el que adopta? No es el hijo. Ningún hijo anda diciendo, oiga, ningún hijo va donde el juez y le dice, vengo qué sé yo, ¿cómo le dice? A poner una, ¿cómo le llaman a esto? Claro, vengo a que me adopten. ¿Me entiendes, no? Ningún hijo va, ¿cierto?, de esa forma. Ningún hijo va a decir, ¿cierto?, vengo a presentar una, ¿cómo le llaman a los jueces cuando le dicen, vengo a presentar vengo a solicitar, ¿cierto?, un certificado de adopción. O vengo a que me adopten. No, eso no lo hacen los hijos. ¿Quién lo hace? La persona que quiere adoptar un hijo. Amén, hermanos. Entonces, eso es importante. Pero para esto, ¿qué tenemos que entender nosotros? Tenemos que entender que somos hijos por adopción. Que nosotros no somos hijos. Mire, no voy a ser muy extenso. Quiero decirle algo. Usted sabe, y mire, ponga atención a esto que le voy a explicar. Porque esto es mucho más, es muy largo. Pero ¿qué es la adopción? La adopción es un acto judicial por el cual los padres toman a su cargo, ¿cierto?, el proceso de filiación para que un hijo que naturalmente no es hijo llegue a serlo, y le otorgan irrevocablemente todos los derechos como si fuera un hijo verdadero, legal. Entonces la pregunta es, nosotros, y aquí póngame atención, ¿sabe qué hacían los romanos cuando adoptaban un hijo? Porque ellos adoptaban hijos, ellos preferían tener hijos adoptivos que hijos naturales propios. ¿Sabe por qué? Porque ellos, los romanos, cuando nacía un hijo, ¿cierto?, ellos le tomaban la medida al hijo, lo medían, y si cumplían con la expectativa, con las reglas de la medición, porque ellos los preparaban, ¿cierto?, ellos proyectaban a los hijos si el día de mañana iban a ser soldados o no pintaban para soldados. Entonces, ¿qué hacían cuando no daban la medida? ¿Sabe qué hacían con los hijos? ¿Sabe qué hacían con los hijos? Los llevaban a un lugar, ¿cierto?, que se llamaba el poste de los expósitos, ¿cierto? ¿Qué hacía? Era un lugar, eso significa que estaban puestos afuera, los echaban fuera y los llevaban a un lugar donde, ¿cierto?, porque despreciaban a los hijos. Si el hijo nacía con defecto, los llevaban a un lugar que era como un cerro y los tiraban abajo, y abajo habían chancho y eran comidos por los cerdos. ¿Me entienden, no? Entonces, ¿qué preferían? Adoptar, ¿cierto?, a una persona más grande. De hecho, mire, ahora, ojo, cuando un romano que no quería tener hijas mujeres, lo típico en la cultura machista, ¿cierto?, si tenía una hija mujer y no la quería, y la llevaba y la abandonaba en el lugar. Generalmente cuando querían adoptar, adoptaban personas mayores. Mire, la historia dice así. La historia, cuando usted lee la historia de los gobernantes de la historia, ¿cierto? Julio César. Ustedes escucharon hablar de Julio César, que fue un procurador romano. Antes de que Roma fuera un imperio, era una república. Julio César no tenía hijos. Este no tenía hijos y adoptó a un hijo. ¿Para qué? Para que siguiera, ¿cierto?,
perdurara su reinado. ¿Y a quién adoptó? ¿Saben a quién adoptó? A su sobrino nieto, que se llamaba Octavio. ¿Sabe cuántos años tenía el bebé que adoptó? 20 años. ¿Usted adoptaría a un niño de 20 años? Ahora, este Octavio en el año 27 antes de Cristo llegó a ser el emperador, ¿ya? Y fue el primer emperador de Roma. Y ahí nace todo lo que es el imperio. Ponga atención. Porque Augusto César, que es el que está gobernando en Roma, ¿cierto? Augusto César no tenía hijos. No tenía hijos varones. Por lo tanto, ¿qué hizo? Para seguir delegando su autoridad, entonces adoptó un hijo varón, ¿cierto? En el año 4, y adoptó a un hombre llamado Tiberio. ¿Quién era Tiberio? Tiberio fue el segundo emperador después de Augusto César. ¿Sabe cuántos años tenía este bebé? Que lo adoptó, tenía 40 años. Tenía 40 años. Ahora, ¿usted adoptaría un niñito de 40 años? Ni loco. Nosotros, ¿por qué? Mire, ponga atención, ya voy a terminar. Porque los occidentales ahora, nosotros tenemos otro criterio para adoptar. Cuando usted adopta, ¿qué adopta? ¿Qué prefiere adoptar? Prácticamente un bebé recién nacido. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el bebé, por esta razón, escuche bien, porque el bebé no tiene pasado, no tiene historia. Entonces, al no tener un pasado, nosotros lo adoptamos desde cero y así lo podemos ir formando, los vamos educando, ¿cierto? Los vamos dando valores de acuerdo a nuestros valores, de acuerdo a nuestras culturas. O sea, nosotros los vamos mimetizando para que se transforme en algo cercano a nuestra familia, como nosotros somos. Nosotros los vamos moldando a como nosotros queremos. Entonces, y lo más asombroso, cuando yo preparaba esto, lo más increíble de todo esto es que cuando Dios quiso adoptarnos a nosotros, a todos nosotros, a usted y a mí, a todos los que estamos escuchando hoy día, cuando Dios quiso adoptarnos, nos adoptó con nuestro pasado, con nuestra historia. Nos adoptó porque no nos adoptó porque somos buenitos o porque éramos bebés inocentes, ¿cierto? Dios decidió amarnos y adoptarnos conociendo toda nuestra historia, toda nuestra rebelión, todos nuestros vicios, nuestro oscuro, todas nuestras cosas terribles, porque éramos pecadores de la llaga, desde la cabeza hasta la planta de los pies. O sea, Él nos aceptó, nos adoptó, aún con todas nuestras mañas, con nuestros pecados. Y Él envió su Espíritu Santo porque quiso adoptarnos como hijos. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Fíjese. O sea, Dios fue mucho más allá. Nos amó con todo nuestro pasado. Nosotros no tenemos un pasado muy lindo. Hemos pecado. Nos hemos portado mal en la vida. ¿Cierto que sí? No importa si son jóvenes. Hemos sido mañosos. Malas palabras. Sucios de mente. Sucios de corazón. ¿Sí o no? Por eso la adopción siempre requiere que alguien nos adopte. Y Dios nos adoptó. Así que nosotros no somos hijos porque lo merecemos, porque no. ¿Se ha fijado cómo son los hijos naturales con los hijos? Cuando un hijo es natural de una familia y tienen un hermano que ha sido adoptado, a veces los hermanos que son legítimos, a veces son despectivos con su hermano adoptivo. Por eso, pero Jesús es nuestro hermano mayor. Y Él no fue despectivo, al contrario, Él se rindió. Él se dio, se entregó todo por sus hermanos adoptivos. ¿No le parece tremendo? Por eso la adopción siempre requiere cumplir las demandas de la ley. Para que alguien sea adoptado, ¿qué se necesitan? Cumplir con documentación, con leyes, firmar leyes, sellos, timbre, papeles, ¿sí o no? Es un montón de trámites. Entonces, las demandas de la ley. Y en este día, escúcheme bien, ya termino. Quizás hay padres adoptivos que me están escuchando y yo los felicito por eso. Porque no cualquiera se atreve a adoptar hijos.
De hecho, yo en delante le conversaba con el obispo, con mi esposa, y hay algo que yo siempre lo tuve, pero nunca había pensado en esto, hasta que escuché esta palabra, hasta que preparé esta palabra y leí esta historia. Por ejemplo, mi familia, yo vengo de una familia, ¿cierto? Donde mi padre fue abandonado, mi papá fue adoptado. O sea, yo vengo de una línea de adopción. Mi papá era de los Andes. Y la justicia de alguna forma se hizo cargo, ¿cierto? O quizás utilizó una familia. Pero yo no conozco absolutamente ningún familiar de mi padre. Mi padre, él mismo, a los 5 años, mi papá comenzó a deambular por las calles. Estoy hablando de mi papá, Juan Recarey. Y seguro que la justicia, la ley, le brindó ese apellido. ¿Sabe cómo los apellidos que se daban en la antigüedad, cuando alguien no tenía apellido, le llamaban Expósito? Expósito era el apellido que le ponían a todos los que no tenían apellido. O sea que la justicia les ponía el apellido. Y yo vengo de una familia de un padre adoptivo. De ahí viene mi apellido, quizás Expósito. Nunca conocí a nadie. ¿Me entiende lo que digo? Ahora, cuando usted inicia un trámite de adopción, por eso uno entra en un montón de leyes, papeles, trámites, timbres, sellos. Y lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 4, verso 4, mire, léeme 4, verso 4. Esto es muy importante, mire, y esto es muy lindo, porque cuando yo comencé a estudiar esta palabra, y yo no había pensado en que yo vengo de una familia de alguien adoptado. Y esta palabra me hizo gatillo, me gatilló. Esta palabra me hizo pensar. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido ¿qué? Bajo la ley. Ahora, mire, esto es muy importante, maravilloso. Dios hizo un milagro acá. ¿Por qué? Porque Jesús fue concebido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿En el vientre de quién? De María, por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios en el Edén, ponga atención, Dios en el Edén creó un hombre sin necesidad de una mujer. ¿Se acuerdan? ¿A quién creó? Adán fue creado sin necesidad de una mujer. Pero ahora en este texto, en el vientre de María va a crear un hombre sin la necesidad de un hombre. A ver, ¿me siguen? El Espíritu Santo concibió a Jesús en el vientre de una mujer sin necesidad de ¿quién? De un hombre que intervenga. Ahora fíjese en esto. Jesús, entonces, cuando Jesús vino a morir por ti, Jesús va a entrar en el mundo como un hijo adoptado. A mí me vibra el corazón cuando leí esto. Porque Jesús va a entrar como un hijo adoptado, porque José no era el padre. ¿Qué hace José? Fue adoptado por José. ¿Sabe por qué fue adoptado por José? ¿Por qué José fue importante que José lo adoptara? Porque así Jesús sería del linaje de David. No sé, los que puedan entender esto. Entonces Jesús entró en la historia ¿cómo? Como un hijo adoptado, adoptivo. Por eso dice Pablo que no salió, ¿cierto? O sea, fíjese lo que dice este texto, y nacido bajo la ley. Por eso Jesús dijo, yo no he venido a abrogarla, he venido a cumplirla. Porque si él cumplía la ley, entonces todo ese trámite de la ley hacía que yo pueda ser adoptado. Después les voy a explicar en estudio, ¿cierto?, acerca de la ley para que entendamos esto. Y la ley provee, ¿qué hace la ley cuando un hijo es huérfano? La ley le provee contención, la ley lo resguarda, le da garantía, derecho, y la ley le da hasta un nombre. ¿Sabía ustedes? A un niño huérfano la ley le da un nombre, ¿sí o no? Pero ojo, la ley le da un nombre, pero jamás le da un padre. Pero Dios nos dio un padre. Por eso el Señor dice en su palabra, aunque tu padre y tu madre te dejaren,
con todo el Señor te recogerá. Amén. Él cumplió las demandas de la ley para que usted y yo pudiéramos ser adoptados por Él. Él nació bajo la ley para poder redimir a todos los que estaban bajo la ley, a fin de que nosotros recibamos la adopción de hijos. Somos hijos. Y como somos sus hijos, Dios ya nos ha dado el certificado de que no somos hijos legítimos, sino que ahora somos hijos legítimos. ¿Cuál es el certificado? ¿Cuál es el sello de que somos hijos legítimos? Es que tenemos la marca del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Dios nos envió su Espíritu Santo a nuestros corazones. Por eso Él clama desde nosotros, desde adentro: Abba, Padre. Si somos hijos, ahora somos herederos y coherederos con Cristo. ¿Amén? Usted sabe, para terminar, mire, la gran historia de la salvación, de la redención, comienza en el Antiguo Testamento. ¿Y sabe cómo comenzó? ¿A quién Dios utilizó? ¿Cierto? Para comenzar el plan de redención. ¿Se acuerda? Dios toma un pueblo que es el pueblo de Israel. Y Dios escoge al pueblo de Israel. Pero Dios escogió un hombre que se llamaba Moisés. ¿Cierto? Moisés. O sea, antes de que el pueblo de Dios sea libertado de la esclavitud, Moisés tuvo que ser adoptado. Tuvo que ser adoptado porque Moisés era hijo de una judía, pero fue adoptado ¿por quién? Por la hija de Faraón, por el sistema egipcio, y llegó a vivir en la casa de Faraón como un hijo adoptado. En el Nuevo Testamento todo eso era, ¿cierto? Todo era un anticipo de la gran historia de la redención. Y ahora Jesús, y ahora sí, aquí cuando leemos este texto, Gálatas 4:4 dice: cumplido el tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer. Es decir, que está contando, ¿de quién está hablando aquí? ¿Quién es el nacido de mujer? Jesús. Es decir, está contando cuando Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de María. Escuche bien lo que esto significa. El Espíritu Santo, escuche bien esto, el Espíritu Santo tuvo que actuar. ¿Para qué? Para que Jesús llegue a ser como yo, o sea, un hombre. Escuche bien. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo para que Él llegue a ser y convertirse en un hombre como yo. Para que se haga hombre, porque Él se hizo hombre, ¿no? Entonces, pero Él fue concebido, el Espíritu Santo lo concibió para que se convirtiera y se haga hombre para morir por nosotros. Pero ahora el Espíritu Santo tiene que seguir actuando para que yo llegue a ser como Él. ¿Entienden, no? Porque Dios nos llamó a ser hijos de Dios. A ver, quiero repetir esto. El Espíritu Santo concibió a Jesús, que era espíritu, para que llegue a ser un hombre. Y a través de ese hombre fuera a la cruz y nos salvara. ¿Cierto? Pero ahora el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. ¿Para qué? Para llegar a ser como Él, como Jesús. Amén, hermanos. Amén. Entonces, somos hijos. Pero a veces nosotros nos olvidamos y somos tan despectivos con Dios. No sé, yo creo que un hijo adoptivo, ¿cierto? Un hijo adoptivo debe ser, porque ser adoptado es una gracia. ¿Qué significa gracia? Un don inmerecido. Escuche bien lo que va a decir. Ser hijo de Dios es una gracia, pero ser adoptado es una gracia sobre gracia. Quiere decir que nosotros debiéramos ser muy, muy,
muy, muy agradecidos. Porque eso de ser, aunque seamos adoptados, esa relación filial solamente Dios se la dio a nosotros, los humanos. Porque ni los ángeles, ningún ser creado puede llamar a Dios Padre. Solamente nosotros. Es maravilloso. Póngase en pie, oremos al Señor. Este día oraste, le dijiste a Dios Padre. Entonces ahora cuando nosotros oremos y nos dirijamos a Dios como Padre, podamos verlo así desde esta perspectiva. Desde esto, somos hijos adoptados. Él no nos adoptó porque éramos lindos, porque éramos bellos, tiernos. No, Él nos adoptó mayores. Él nos adoptó con nuestro pecado. Él nos adoptó con toda nuestra inmundicia. Él nos adoptó con toda nuestra maldad. Él nos adoptó conociendo nuestra condición. Y no podemos ser malagradecidos. Señor, te doy gracias. Gracias porque yo vengo, Señor, de padre adoptado. Una línea de adopción. Pero también, Señor, la mayor bendición, más que ser adoptado por carne y sangre, es que he podido ser adoptado por el Dios del cielo. Y puedo llamarte Padre. Y tú me llamas hijo. Y eso es un privilegio, es una tremenda bendición. Que podamos tener conciencia, tomar conciencia de esta gran verdad. Papá, podemos acercarnos así. Cuando usted ore, cuando esté triste, cuando tenga amargura, cuando esté, qué sé yo, en estado de ánimo, es como el hijo que tuvo un mal día, como el hijo que está en la escuela y los compañeros se burlaron, se rieron, le hicieron bullying. Y uno llega a la casa y ahí en la casa le cuenta a su mamá, a su papá, todo lo que le pasó. Y recordemos cuando éramos pequeños y nuestra mamá, nuestro papá tomaban delantal, un pañuelo y nos secaba las lágrimas y nos decía, ya tranquilo, ya todo va a pasar, ya tranquilo. Ese es nuestro papá. Ese es mi Padre. Como dice Apocalipsis, que nuestro Padre enjugará todas nuestras lágrimas. Que nuestro Padre nos seca las lágrimas y nos dice, ya tranquilo, todo va a pasar. La enfermedad ya va a pasar. El dolor, la angustia va a pasar. Esa decepción, ese cansancio, ese deseo de nada, esas experiencias amargas. Si tu padre, tu madre, tus hermanos, qué sé yo, te han dejado, el Señor te dice, yo te recojo, yo te adopto. Es impresionante tu amor, Señor. Que nos has adoptado con toda nuestra vida, con toda nuestra historia, conociendo todo nuestro pasado, conociendo nuestras mañas, nuestras faltas, nuestros pecados. Tú nos adoptaste, Señor. ¿Cómo no darte gracias en esta noche? ¿Cómo no agradecerte? Gracias, Padre. Que podamos acercarnos a ti ahí en ese momento de la tristeza y volver a ser niños. Volver a ser niños. Cuando le decíamos a nuestros padres, papá, papi, pa. Oh, Señor. Maravillosa es tu presencia. Porque podemos acercarnos a ti no con temor. Porque tú nos
Nos diste ese espíritu no para ser esclavos, no para acercarnos con temor, porque ya no solo te podemos ver como Dios, sino que como papá, como Padre. Gracias te doy. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, te adoramos, te bendecimos en esta noche. Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias porque somos los únicos que podemos dirigirnos a usted como Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuánto hemos entendido su palabra? Amén. Qué linda palabra cuando la leía, cuando me llenó. Así que Dios bendiga esta linda palabra. Bueno, yo para mí por lo menos. Amén. Bien, y bueno, contarle a los hermanos en Chilecito, este viernes, con la ayuda del Señor, estamos viajando. Así que, nada, motivarles a seguir firme adelante. Hay mucho que hacer, ¿cierto? Y a trabajar por nuestro Padre Celestial. ¿Ah? ¿Qué más decirle? Pedirles la oración, que estén orando para que Dios nos acompañe en el viaje, no tengamos ningún desperfecto, que Dios supla todos los recursos, la parte economía, la economía. Así que esperamos, bueno, el sábado vamos a estar en San Juan, nuestra conferencia de la misión, ¿cierto? Que es todo el día sábado y el domingo en la mañana, si Dios lo permite, vamos a estar viajando de San Juan para estar en el culto del domingo en la tarde, el domingo que viene. Así que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Bendiciones, un abrazo y a todos los que están también ahí conectados, ¿cierto? Si hay conectados, también esperamos que esta palabra, ¿cierto? Les haya bendecido, ¿cierto? Y podamos pensar de esta forma, comenzar a pensar, ¿cierto? De una manera diferente y ver a nuestro Padre, ¿cierto? Como Padre, ¿cierto? Como un Dios que nos ama, como un Dios que nos ha adoptado. Amén. ¿Cuánto hemos entendido su palabra? Amén. Dios les bendiga, bendiciones. Y hasta aquí dejamos nuestra reunión. Bendiciones, Chilecito, hermanos. Que Dios les bendiga. Les enviamos un abrazo grande. Y pronto nos estamos viendo. ¿Ah? Bien, y aquí nos ponemos en pie. Vamos a alabar al Señor.